Muy buenas tardes. El tiempo entre laguneros llega una vez más. Muchas gracias por estar ahí, donde ustedes se ubiquen, escuchándonos a través de 91.1 QFM, la estación que te escucha. También estamos a través de www.noticierosgrem.com.mx, a través de la aplicación. Y en este primer fragmento de la conversación también estamos en Noticieros Grem en Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por juntos escuchar estas historias de vida, esto que es Entre Laguneros. Les saludo, soy Marcela Pámanes y a nombre de todos los que hacemos este trabajo, que como siempre es un trabajo de equipo, agradecemos mucho su sintonía, su presencia. Roberto Ríos en el control técnico de la transmisión, Claudia Martínez Martel en la producción. Y la tarde de hoy me va a tocar conversar con el maestro en ciencias Lerins Varela Castro, catedrático, investigador. Fíjense, él estudió Ingeniería Civil en la Ojeda en Gómez Palacio. Realizó la licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una maestría de Administración Pública con especialidad en Desarrollo Regional. Ha cursado múltiples diplomados, que no me voy a detener porque si no se me va a ir todo el tiempo en compartirle su hoja de vida. Ha sido miembro del Colegio Nacional de Licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública y presidente de la sección Laguna, miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales e integrante de la Comisión de Honor y Justicia, investigador del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro de la Red Nacional de Investigadores sobre la Calidad de la Democracia en México, miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, investigador fundador de la Asociación Mexicana en Ciencias, consejero electoral, jefe del Departamento de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entre sus actividades institucionales, por supuesto, de una manera más arraigada, figura lo que ha hecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, al ser responsable del Cuerpo Académico de Política y Sociedad y del Programa Política y Gobierno, vicepresidente de la Asamblea General de Academias de la Facultad, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Administración Pública, integrante de la Academia de Sociología, integrante del Comité de Tutorías, investigador de tiempo completo titular C con reconocimiento PRODEP en la facultad, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es director de Planeación Municipal de Gómez Palacio. Así es que pues nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Lerins, todo este trabajo académico y todo este sustento en tu preparación. Creo que ha redituado y ha dejado muchos frutos y precisamente por eso es que te tenemos acá, para conocer un poco más de ti y luego qué te hace tomar todas estas decisiones que te llevan a ocupar estos cargos de tanta relevancia y que te llevan a trabajar en un tema tan polémico, que es el tema de la democracia y el tema del quehacer público. Más en estos tiempos que corren hay tantas discusiones al respecto. Así es que estamos muy contentos de que nos acompañes Entre Laguneros. Pues yo estoy más contento porque es la primera vez que te agradezco de antemano la invitación en hablar de ti. De mí. Oye, es que qué bonito hablar de uno, ¿no? No, pues sí, eso lo hago a veces cuando alguien me pregunta o se presta, no quiere decir que no lo he hecho. Yo inclusive al principio, cuando empecé a impartir cátedra en la facultad, pues procuraba no meterme, y todavía hasta la fecha, pero hay pasajes de la vida que los tengo que mencionar a los alumnos y a las alumnas, porque son parte del aprendizaje que yo tuve y lo quiero transmitir, y no en función, y eso era lo que me negaba durante mucho tiempo, a pensar de que dijeran, oye, se la pasa hablando de él, ¿verdad? Lo que pasa es que tengo demasiados años, mucha experiencia, anécdotas. Como tú lo mencionabas, pues en la academia, en la universidad, en las universidades, porque vengo de una donde fui líder fundador de las escuelas universitarias de Gómez y que pues también lo pagué, ¿verdad? Hay cosas que a veces no me gusta tocar, pero que son parte de mi experiencia. No fui de manera gratuita a Ciencias Políticas, fue precisamente porque en la Universidad Juárez, precisamente entre 45 años nace lo que es el núcleo universitario. Y hace 45 años mi opción de estudiar una carrera que yo pensaba originalmente en arquitectura, pero que no se daba aquí más que en una institución privada, pues fue la Universidad Juárez que la abrió, después de una serie de luchas preparatorianas, porque yo vengo también de la 18 de marzo, buscando que hubiera también la universidad o escuelas universitarias en Gómez Palacio. De ahí es donde, después de muchas cosas que
me pasaron ahí de repente ser responsable de un movimiento que me llevó a estar a Los Pinos con Luis Echeverría, negociar con el secretario de Gobernación, pelearme y discutir con el rector, con el gobernador en turno, el doctor Mayagoitia, con el mismo don Carlos Herrera, que en ese momento era el presidente municipal. Y bueno, pues la historia ahí está en los medios. Y bueno, pues al final de cuentas algo que no he podido concretar a pesar del tiempo, es que un día alguien no entendió y me mandaron decir que mientras que ellos estuvieran yo no iba a titularme. Entonces hasta la fecha no he obtenido mi título de ingeniero civil. Entonces precisamente después de 2 suspensiones, me suspendieron 2 veces, me querían hacer que me fuera, no me fui, ahí estuve. Y aparte pues participaba en algo que yo creía justo, que eran las demandas de los trabajadores administrativos y manuales, su creación de su sindicato, que también ahí anduve, la de los maestros, también ahí anduve. Y a pesar de todo, ya terminando mi carrera, ahora sí formalmente, oficialmente, alguien me dijo: oye, Lerins, en septiembre están abriendo inscripciones en ciencias políticas. En aquel entonces nada más había sociología y administración pública. Y eran 2 compañeros de sociología que también habían pasado por lo mismo, que eran alumnos que venían saldrían casi igual que yo. Y entonces venimos a inscribirnos. Y como en aquel entonces no eran muy rigurosos, y no supieron a quién le daban chance, bueno, pues yo entré a ciencias políticas, y por eso viene así mi currículum, que después de ingeniería civil yo estaba en noveno estudiando ingeniería civil y ya estaba inscrito en sociología. Terminé sociología en el 84 y entonces el entonces director Samuel Aguilar me dice: oye, Lerins, pues quédate y échame la mano con el departamento de investigación, hay que echarlo a andar. En aquel tiempo, después de pasar por el periodo negro, oscuro de la universidad, pues se requería retomar muchas cosas. Entonces le dije: bueno, pues está bien, me quedo, ¿verdad? Previamente me había ofrecido el rector de la UGED, en el 82 más o menos, que me hiciera cargo del laboratorio de ingeniería civil. Pero bueno, las personas que en ese momento estaban dirigiendo ingeniería civil, entre los que se cuenta el personaje que me mandó decir cuando yo iba a presentar examen profesional, pues que ni me presentara, ¿verdad? Entonces dije, no, y me decían todavía los demás maestros: oye, ve y platica con él. No, le dije, eso no es de platicar. Simplemente, pues no, yo no voy a ir a disculparme de algo de lo que no tengo que disculpar. Y luego viene que me dan el nombramiento de encargado del laboratorio de ingeniería civil, que estaba apenas tratando de echarse a funcionar. Y bueno, pues esta persona se encargó de que yo estuviera ahí 1 año sin cobrando, pero sentado. Todos los días yo iba y me sentaba a esperar a ver cuándo me prestaban las llaves, y no me las prestaron nunca. Ya para entonces yo ya estaba inscrito en sociología, estaba por ir, me faltaba el último año en sociología. Yo ya había decidido en un momento dado de crisis, en el 81, nos fuimos, me llevé yo a muchos compañeros al Politécnico Nacional para hacer un curso de 1 mes de opción a tesis, que fue una experiencia enorme en investigación y conocer otras cosas que pues a mí en ese momento me llamaban la atención. Aunque después de que me impidieron entrar en eso, pues entré en una crisis de qué es lo que tendría que hacer, ¿no? Como tú preguntabas ahorita, bueno, ¿y en qué momento estás tomando decisiones? Bueno, pues en el 81 tengo que tomar la decisión de si seguir en ciencias políticas, o me ponía a buscar chamba de ingeniero civil, o esperar a ver tiempos mejores en la facultad, en la entonces escuela todavía ni era escuela de ingeniería civil, en el núcleo. Y bueno, pues estuve trabajando aquí en el municipio. Se me invitó a ser responsable de la recatastración como coordinador administrativo. Ya había tenido experiencias desde la prepa, de trabajar aquí en la recatastración de Torreón. Y bueno, pues aquí estuve trabajando. Ya terminando ese trabajo, pues me fui y me eché un largo viaje a Oaxaca,
Chiapas, Coatzacoalcos, allá tenía un hermano, llegué con mi hermano, con mis tíos, llegué a Veracruz, y ya para entonces vine dispuesto a seguir estudiando en ciencias políticas, ¿verdad? Pero Y ya, estás ya muy me joven, metí, y ya me metí en diferentes broncas, participando contra el porrismo que en ese entonces permeaba, fui consejero directivo, terminó en violencia, desgraciadamente eso. Y bueno, pues son de las cosas que fue uno aprendiendo desde la ingeniería, desde los movimientos de finales de los 70s en la creación de las escuelas universitarias, que no me adjudico todo porque todo esto viene desde el 18 de marzo, que también me tocó, pero pues a mí me tocó al final de cuentas ya en el 75 ser responsable del movimiento junto con otros compañeros y compañeras. Y bueno, pues sufrí demandas, persecuciones, intimidaciones muy fuertes. Un día veníamos de una marcha de Durango y yo me tuve que venir en otro vehículo, y el vehículo en el que pensaban que venía yo lo balearon. Entonces, de repente dices, bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Y pues bueno, esas cosas nunca me hicieron que me echara para atrás. Y luego las repetí en ciencias políticas, ¿verdad? Ahí sí no me salvé porque un día sí me pusieron una golpiza en la escuela, o sea, siendo maestro. Y ¿cómo? Entonces, Pero entonces había mucho porrismo. No, el porrismo era una lacra, por eso cuando hablamos de ese oscurantismo universitario de la UAC, es ese. Usaban a los estudiantes como sí, carne de cañón. no nos usaban, había gente que se prestaba por muchas cosas, y las amenazas eran latentes, y pues, llegó un momento en que me agarraron en las escaleras, me corrieron de la escuela, me corrieron de la universidad, me corrieron de Torreón. Y me acompañaron hasta el camión. Al tercer día ellos mismos me andaban cuidando de que no fueran a tocar, ¿verdad? Son cosas que pasan realmente, o sea, las intimidaciones eran comunes, pero llegaron al punto en donde cuando a mí me dicen que parezco porro o yo fui porro, eso sí me molesta, porque yo pagué el precio de asumir responsabilidades de luchar contra el porrismo, ¿verdad? Y lo luché en la Universidad Juárez y lo luché en la Autónoma de Coahuila, y hasta la fecha. ¿Y solo con la anuencia de los rectores? No necesariamente el rector o los rectores, algunos sí y algunos no. Por eso todo el mundo sabe lo que pasó después de que Villegas quiso dejar a un pariente, pues la gente ya no estuvo de acuerdo. Posteriormente vinieron reacomodos otra vez. Cuando entró el maestro Remigio era un punto de parteaguas de parar todo. Fue la primera vez que ya en otro terreno, fuera de la escuela, me manifesté, porque nosotros íbamos y le entregamos a los alumnos el estatuto, iban y se los quitaban. De ese tamaño estaba la situación. Hasta que llegó el maestro Remigio, hubo unas cosas muy graves que fuimos a dar al Club de Leones y la gente no quería discutir. Fue cuando agredieron en aquel entonces. Hubo un hecho de violencia muy fuerte por parte de universitarios buscando a un director ahí en el Club de Leones, nada más que no era ahí, era en otro club, pero fueron ahí, rompieron vidrios y demás. Entonces todos los clubes se juntaron, nosotros fuimos y les dijimos, oigan, no es toda la universidad, somos gente que queremos estudiar. Y me acuerdo que ahí estuvimos, inclusive en la redacción de un documento que apareció donde se le pedía al gobernador su intervención. Ajá. Oye, Lerins, a ver, pero déjame irme más atrás. Algo debe haber pasado en tu infancia y en tu primera juventud para que se formara este espíritu crítico y esta disposición para luchar por causas en las que tú creías, ¿no? Porque eso también es cierto. Nada más que esta respuesta nos la ofreces después de que regresemos de la pausa comercial. Seguimos en Entre Laguneros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos, tenemos nuestra línea, nuestro WhatsApp. Los comentarios los recibimos en el 8717361799. Lerins, y antes de irnos a la pausa comercial, dejé la pregunta. ¿Algo debe haber sucedido contigo en tu infancia o en tu primera juventud que que se armó ese espíritu crítico, que has estado dispuesto a luchar
por lo que tú crees, con convicción, y a pesar de las amenazas y de las situaciones difíciles que has enfrentado. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde viene? Pues tendría que buscar muy profundamente porque... Pero sí, yo creo que hay condiciones en las que tú creciste y te desenvolviste. Yo vengo de una familia de esas clásicas donde de repente el marido abandona a la mujer y a los hijos. Yo nací en Gómez Palacio. Tuve 4 hermanos. Los otros 3 nacieron, uno en Lerdo, otro también en Gómez y el otro en Torreón. Luego nuestro papá en su momento, siendo pequeños, nos dijo, nos vamos a Piedras Negras. Nos llevó allá estuve viviendo, allá hice primero y segundo de primaria. De repente nos dice, ¿saben qué? Nos vamos a México. Y nos manda a México y nunca nos alcanzó. Él venía de México, entonces pasamos lo que yo considero uno de los momentos muy críticos económicamente, de tal manera de que pues mi mamá vio la necesidad de tenernos que regresar a Gómez. Somos originarios de Gómez. ¿Tu madre es de Gómez? No, mi madre es de Santa María del Oro. Ella conoció a mi padre biológico en Rodeo Durango porque ella se crió en Rodeo Durango. De hecho, pues ahora sí, como dicen, tuve 3 abuelas, la materna, la paterna y la de crianza de mi mamá, que esa es la que fue la que más recibimos apoyo. Y luego después la materna. Cuando nos regresamos, pues la que nos ayudó mucho fue la materna. Ella tenía un negocio de comida, de una pensión en Gómez Palacio, y bueno, pues ahí fue donde pudimos empezar a retomar. Pero, pues te das cuenta que no es así. Yo jugaba fútbol descalzo. Sí. Sí. Así son las historias. Y una vez una maestra acá en Ciencias Políticas me dijo, oye, Leris, ¿cuándo vas a madurar? Y le dije, oye, ¿cuál es tu punto de vista de madurar? No, pues que ya trabajes, ya estudiaste ingeniería, aquí estás mucho tiempo. Y le dije, no, pues si se trata de trabajo, entonces ya maduré desde la infancia. Son cosas que... ¿Trabajaste de niño? Sí. ¿Qué hacías? Vender en la calle, lavar fierros, ser cobrador. Lo que se presentaba. No, mi mamá tenía una creencia de que había que trabajar para conseguir recursos para todos porque es una situación difícil. Pero no es una creencia, No. Es una realidad. Bueno, esa realidad me pega. Yo después aprendí porque mi mamá nos decía, es que tienes que trabajar para que tú tengas lo que necesitas. Después aprendí que el trabajar no resolvía el problema ni de la casa ni muchas cosas. Y ahorita que te mencionaba que estuve trabajando en Torreón, la primera vez que tuve un trabajo muy formal, pero ¿cómo se dice? Eventual, pues era de que me tuve que cambiar de turno en la 18 de estudiar en el día a estudiar en la noche. Y pues me fue muy complicado terminar la prepa. Porque pues trabajabas todo el día aquí, andabas todo el día en el sol y luego regresabas. Y bueno, pues ya no te dan ganas de estudiar. Entonces era lo complicado. Pero a pesar de todo, en esas vas conociendo esa cuestión de lo que te va formando. Y mi mamá pues fue muy especial en ese sentido, ¿verdad? Tuvo que ser muy dura, 5 hombres. Oye, es que nada más de pensarlo. Aprendimos a hacer tareas que en su momento pues no eran como bien vistas, vamos a decirlo así, para los hombres, porque mi mamá tenía que andarle buscar trabajo, andar allá. Y nosotros de pequeños todos tuvimos que aprender a lavar, planchar, que es lo que me reclama Rosario. Y
¿Por qué no haces de comer como tanto presumes? Pero yo creo que desde ahí se te formó una visión distinta, Sí, no, una masculinidad distinta. Yo no tengo ningún problema y lo más es que tuve 4 hijas y Rosario, entonces pasé de que éramos una mujer en la casa y 5 hombres a un hombre y 6 mujeres. Oye, qué realidad tan contrastante. Entonces, si he tenido una práctica social de género, pues ha sido por las propias circunstancias, ¿no? Pero tengo mi origen, o sea, no, tal vez a veces le decía a Rosario, oye, estoy aprendiendo, ¿verdad? O sea, no es fácil que una cultura que tienes pueda hacer. Y ese fue lo que me fue formando. Cuando mis alumnos me dicen, oiga, maestro, usted es rico, no, le dije, yo vengo de extrema pobreza, ahorita soy pobre. Soy un maestro universitario, o sea, yo viví la pobreza extrema, o sea. Entonces, el punto de la formación, pues viene ya en la prepa también de que no me parecen justo muchas cosas. Porque tenías una mirada diferente también. Sí, ¿no? Inclusive mi primer punto de que sentí que las cosas no eran correctas, me acuerdo que por haber cambiado de turno, una vez estábamos discutiendo con una maestra de química, que habíamos salido mal, pues era lógico, nos cambiamos de turno y no íbamos ni a clases. Y estábamos discutiendo ahí varios, y pues como siempre, oiga maestra, pues échanos la mano y que quién sabe qué, total. Y de repente se me ocurrió a mí, naciendo así de manera espontánea, le dije, oiga maestra, yo no voy como mis compañeros a medicina y la química para ellos es importante. No le dije, para mí no es importante, sino yo voy para otra parte en donde mis estudios, mi creencia es otra cosa. ¿Qué le parece si no nos va a ayudar que me agarre mis puntos y se los dé a los compañeros para que pase? Fue así. Él me dice, ¿sabes qué? No es por ahí. Estás reprobado y tus compañeros también. Y de ahí, pues tardé mucho en salir de la prepa. Hice prepa de 4 años porque la maestra no me soltaba. Tuve que ponerme a estudiar en mi 4.º año. Inclusive, pues yo era deportista, fui seleccionado. La parte positiva es que fui seleccionado desde la secundaria, en la prepa. Tuve buenos maestros. Fui orgullosamente de cuando era importante el básquetbol en la 18 de marzo. Y yo era seleccionado, o sea, para mí era... Y un equipo muy fuerte, el de la 18. Y como en el 4.º año no estaba con mis materias a corriente, pues me dijeron, ¿sabes qué? No puedes estudiar porque el equipo tiene que estar todos sin ningún problema. Y pues hasta me fui a jugar fútbol americano, porque sí, ahí aceptaban de todo. Entonces mi último año en la prepa fue en fútbol americano, fui hasta representante, fue cuando empezaron problemas muy fuertes todavía en la lucha por las carreras universitarias, pero pues yo era jugador de fútbol americano y nadie daba un peso por mí, o sea, mi imagen, mi físico, ¿cómo va a ser posible que un chavo de 60 kilos esté jugando fútbol americano? O sea, pues ahí estuve y eso me formó en una disciplina del básquetbol, en una disciplina de trabajar en equipo. Mi maestro fue el profesor Luis L. Vargas, que tiene su nombre en el gimnasio municipal de Gómez, y el fútbol americano pues me metió en una disciplina todavía más difícil, entonces yo aprendía de eso. De ahí pues ya brinqué a lo que sería la lucha abiertamente, me inscribí hace 45 años para querer en un futuro ser ingeniero civil. Mis hermanos tuvieron la osadía de irse a estudiar fuera, dos a Saltillo y uno a Monterrey. Tengo un egresado del TEC de Monterrey, pecado. ¡Qué maravilla! Bueno, es que algo debió haber hecho tu madre, algo debió haber imbuido un espíritu de superación y de lucha que luego se traduce en la obtención de sus logros académicos, pero también en su comportamiento como profesionistas. Fíjate que a pesar de la crisis económica, ella hizo todo lo posible. Yo soy el mayor de todos. Y ella nos dijo, el apoyo va a llegar hasta secundaria. Y sí, dicho y hecho,
Saliendo en la graduación de secundaria me dice, hasta aquí, hasta donde yo pueda, es tu boleto, es tu responsabilidad. Y bueno, pues la asumimos. Todos mis hermanos, muchos, yo digo, de los 5, los 2 que siguen de mí terminaron el doctorado. Wow. Uno pues estaba en eso, ya había pasado por muchas fábricas, él se fue a estudiar, a trabajar y vivir en Matamoros, Tamaulipas, y bueno, pues es de los que sufrieron las consecuencias de la violencia de Matamoros, Tamaulipas. Me falta un hermano. Bueno, es que esa visión de este tipo de experiencias te da una capacidad de valorar cosas de manera muy distinta que el resto. Yo estoy totalmente convencida, y en uno de los artículos que está por publicarse en una revista del Siglo Nuevo, del Siglo de Torreón, o sea, ¿cómo puedes saber qué es la depresión si no has estado deprimido? ¿Cómo puedes saber lo que significa perder a un hermano por un tema de violencia si no te ha sucedido? O sea, puedes a lo mejor tener una aproximación de pero no puedes saber a ciencia cierta. No, son cosas que inclusive las platicamos con él en su momento. Oye, ya salté Matamoros, dice, pero es que aquí tengo mi vida. Él lo que hizo fue sacar a sus hijos para que se fueran a estudiar a Monterrey. Pero él se quedó. Él se quedó porque mi cuñada, entonces, pues ella era originaria de Matamoros. Es más, dejó un trabajo importantísimo en Pemex en aquel entonces por irse a casar a Matamoros y a empezar su vida allá. Y le costó mucho. Al último estaba ya estudiando la maestría porque había conseguido el tiempo completo, porque un día me llamó y me dijo, oye, me están invitando a dar clases en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Dice, ¿tú qué ves? Y ya le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Tú has tenido muchas experiencias laborales. Él trabajó, el último empleo importante fue en la DuPont. Ahí en Matamoros, y le dije, mira, carnal, tú tienes demasiada experiencia, pero no va a servir para nada si no la transmites. Y empezó a dar clases. Cuando estaba por cerrar DuPont o que la iban a vender, le ofrecieron a él el tiempo completo. Le dije, no, pues aprovecha. Claro. Oye, pero el sueldo, le dije, vas a ganar menos. O sea, yo estoy seguro que no te va a servir para nada, ¿verdad? Pero ese es otro nivel. Y estaba en eso, estaba terminando precisamente la maestría cuando sucedió el percance violento de que quisieron entrar a su casa y bueno, pues ahí y no hay momentos así. Entonces, Matamoros sigue siendo un problema muy desde aquel entonces y que no lo resuelven. No sé por qué no lo han resuelto, ¿verdad? Es un poco como Sinaloa, ¿no? Sí, inclusive lo comentaba hoy en la mañana ahí, les decía, oigan, pues es que... Pero yo no hablo de esa experiencia así tan fácil. Y te digo, el hermano más chico, bueno, pues por ser el más chico a lo mejor batalló, pero al final de cuentas terminó la carrera, pero él decidió irse por otro camino donde pudiera estar ahí. Sin embargo, podemos decir que pues tenemos ahora sí hijos y sobrinos en otro nivel. Por supuesto. Pero eso es súper gratificante, sí. y la verdad de las cosas es que es muy meritorio. Y bueno, y entonces ya entendemos. Por eso era tan importante, a pesar de que sé que tocamos fibras muy sensibles, darnos una idea de cómo se gesta la personalidad y el carácter combativo de una persona. No es entre algodones, no es en un capelo, es en el vivir cotidianamente. Sí, yo pienso que lo principal, y me sucedía hasta con conflictos familiares, es cuando me parecía que no era justo. Yo creo que eso es que hay cosas que no son justas. Pero ¿quién nos dijo que la vida era justa? Nadie. Entonces, ¿por qué buscamos algo que de pronto pudiera parecer una utopía? Pues ese es el punto. Cuando alguien dice es que ese es muy ideal, el problema es que
si no tenemos ideales, no tenemos camino por qué recorrer. Sí. Sí, cualquier puerto puede ser bueno para llegar. Las experiencias al final de cuentas son sumatorias. Y en eso, bueno, ahí tenemos... A mí en lo personal, lo más importante fue cuando decidí quedarme en ciencias políticas para ser maestro. Ese es tu turning point, tu momento de decisión. Déjame ir a la pausa comercial para continuar con esta conversación. Y estamos llegando al último bloque de esta conversación entre laguneros. Y la verdad es que yo agradezco de manera muy, muy particular que el maestro Lenis Varela Castro haya accedido a esta conversación y que podamos acercarnos tanto, no nada más a todo esto que tiene que ver con tu capacidad cognitiva y de aprendizaje y académico, sino con tu corazón, que eso es algo muy, muy valioso para nosotros, porque entendemos a veces lo difícil que resulta evocar, recordar y sobre todo aclarar y poner con palabras, pero también es un regalo para nosotros. Así que muchas gracias, Lerins. Bueno, y entonces nos quedábamos en esto, en entender de dónde provenía como tu hambre de justicia, de estar ahí. Y no nos vamos a poner a filosofar, porque si no aquí se nos va el tiempo, sobre si realmente venimos a la vida, a que la vida sea justa con nosotros. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? En esa discusión y en esas posturas que cada quien asume. Pero bueno, en el recuento, porque luego uno se da oportunidad de ese recuento, ¿no? De lo que has hecho en la vida y de cómo lo has hecho, y más tú que estás en esta posibilidad de reflexionar sobre ti mismo y sobre lo que te ha tocado vivir, cosas nada sencillas ni nada agradables, pero también luego te das cuenta que pueden ser sumamente fortalecedoras de una propuesta académica, de una propuesta de relación entre lo que significa la educación de Estado. ¿Cómo valoras lo que tú has venido haciendo en ese terreno? Bueno, mira, lo que comentaba es que llega un momento en que decides qué vas a hacer, o sea, no es nada más estudiar una carrera y luego ponerte a trabajar, hacer tu vida. Para empezar, pues yo nunca me pensé, al menos no estaba en mis planes casarme, y mucho menos pensaba tener hijos o hijas, etcétera, ¿no? Entonces en ese momento, pues, y ya no tan joven, porque la primera etapa entre la preparatoria y la lucha por conseguir que hubiera escuelas universitarias en Gómez, pues te absorbió parte de tu tiempo. Cuando tengo la oportunidad de estar en ciencias políticas, como decía yo vine de entrada por salida, es más, yo no pensaba quedarme, yo venía nada más a que me dieran respuestas. Dije, pues estoy en el lugar correcto, pienso que aquí pues debo de aprender, porque yo traía una práctica política estudiantil muy activa, que consideraba que lo que estábamos haciendo era conseguir cosas para todos, como era la universidad. Y de repente pues te empiezan a lo que después comprendí que se llamaba represión selectiva, en donde el rector me decía, todos son responsables, pero a ti te vamos a hacer responsable. Y esa fue mi primera suspensión. Después estuve en contra de que utilizaran alumnos como arietes, y esa fue mi segunda suspensión. Consideras, dices, bueno, está ahí. Entonces cuando se me presenta la oportunidad para terminar ingeniería, de venir a ciencias políticas, pues yo vine nada más por lo que eran las materias básicas, o sea, que me dieran luz de por qué sucedían las cosas. Entonces, cuando yo mencionaba que tuve que reflexionar y luego reflexioné de que pues iba a terminar la licenciatura de sociología, dije, bueno, pues me voy a estar de aquí hasta el 84. Había ofrecimientos cuando fui a México, cuando me llevé a todo el mundo ahí, a los que quisieron ir acompañándome en eso de estarnos un mes allá en el Politécnico. Pues raza que dormíamos en un tenderete. En una maderería que nos prestaron ahí un familiar de uno. Ajá. Imagínate a 18 compañeros ahí. No. Entonces,
Pero me dijo, oye, Lenis, es que hay más allá en la investigación, hay más allá. Y yo venía con ese ánimo en la universidad, todavía en la UGED. Cuando se frustra ese proceso, que ya estaba inscrito en ciencias políticas, pues dije, bueno, pues voy a seguir el camino. Cuando se presenta la oportunidad de que me digan, Lenis, quédate aquí terminando para que te hagas cargo del departamento de investigación, dije, bueno, pues de ahí es una oportunidad. Y el entonces director, como decía Samuel Aguilar, dice, pues quédate. Y yo pues dije, pues órale. Digo, fue algo complicado al principio porque los porros no dejaban de estar merodeando, yo me la pasaba solo en el departamento, había que impulsar la investigación nuevamente, que era la tarea. Y bueno, pues de ahí nació la idea de, que fue apoyada por el entonces director, de abrir la maestría y pasamos de ser escuela a ser facultad. Estuvimos en esos procesos. Después desde entonces planteamos abrir la carrera de comunicación y otras carreras que no se dieron sino hasta principios del 90 que abrimos la carrera de comunicación. Pero estuvimos en todo ese proceso. Yo cuando dije, bueno, pues voy a aceptar ser maestro, pues voy a aceptar porque pensé en eso de transmitir conocimientos y que cada quien fuera decidiendo con conocimiento de causa, ¿verdad? Yo ya conjunté la experiencia que tuve en la Universidad Juárez de mi práctica política social a una práctica social académica diferente. Entonces, conjunté y pues yo soy de los que tengo 100 alumnos y si uno sale, es ganancia. Claro. Entonces, ese fue mi objetivo, estar en la universidad porque pienso que, y en su momento lo vimos muchos que andábamos ahí en la UGED porque nos invitaban a trabajar y valoramos, a ver, vamos a trabajar y qué va a pasar después o seguimos estudiando y resolviendo lo que tenemos que resolver. Y en ese sentido, pues siempre ha sido la parte académica, universitaria. Yo inclusive en el deporte, jamás buscaba yo andar jugando en todos lados. Yo nada más en la universidad y en los periodos de tiempo de la universidad fui aparte de combinar la práctica política estudiantil, la académica, porque nada más en ingeniería salía al final de cuentas con una materia reprobada, que era muy difícil para mí en aquel entonces, estructuras hiperestáticas, con un maestro que me agarró y me puso una zarandeada, examen que no lo resolvías porque no teníamos ahorita las calculadoras ni nada de eso, eran exámenes de 5 horas que salías tú así, bueno, ¿y ahora qué pasó, verdad? Entonces, que nos hacían entender y yo aprendía mucho de los maestros, agradezco a muchos de ellos en ese sentido. ¿Y te acuerdas de ellos? ¿A quién recuerdas con especial cariño en todos tus procesos de aprendizaje? Bueno, tengo los de ingeniería civil que algunos ya se retiraron, otros quedaron en el camino, pero orientadores, inclusive algunos que vinieron de la UNAM, en el primer entonces tuvimos maestros de la UNAM, algunos estuvieron por ahí, fueron parte de lo que estamos hablando. Pero a mí los que me llaman la atención es los que tuve en ciencias políticas, ¿verdad? Una de ellas que venía de Argentina, que al final de cuentas inclusive estaba hasta a favor de la violencia, pero que como maestra me dio a entender que había muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero el otro que yo siempre considero así como un parteaguas en esto fue Tonatiuh Guillén, que dentro de todo, pues él estuvo ahí, venía recién desempacado de sociología de la UAM, él traía toda una serie de ideas nuevas, conocí México por él, me refiero teóricamente, me dijo, hay que leer a Sergio de la Peña, porque él es el que trae todo el origen del capitalismo en México, cómo se construyó México. Y teníamos muchas cosas que él empezó ahí a proveerme. Hay otros que conocí después, entre ellos, bueno, Tonatiuh al final de cuentas
después de los problemas que se dan en la escuela que él no tenía allá en la UAM, decide regresar a México y a estudiar la maestría y el doctorado. Él es egresado del Colegio de México. Un día fui y lo visité, él me invitó a conocer el Colmex. Uh-huh. Después él se fue, lo mandaron al Colegio de la Frontera Norte. Uh-huh. Y él estuvo allá, inclusive fue director o presidente del Colmex, del COLEF. Y recientemente, cuando entra el actual presidente de la República, estuvo en el INE encargado. Cuando empiezan todos los problemas muy fuertes de inmigrantes, pues decide renunciar. Uh-huh. Pero es una persona que siempre ha estado en la transparencia. Cuando aquí en Torreón, me acuerdo que era con Memo Anaya, empezó con la de la transparencia que se generó aquí en Torreón. El que vino a dar una charla de introducción para inaugurar eso fue Tonatiuh Guillén. Uh-huh. O sea, después conocí muchas cosas con ellos sobre la reforma del Estado, me involucré en muchas cuestiones a nivel nacional. Y eso te da otro margen, o sea, por eso decía desde que vengo, yo cuando en mis luchas estudiantiles, pues yo iba y visitaba a la gente del Politécnico, a los comités directivos allá, los comités de lucha en la UNAM, donde estuviera el rollo, ahí estaba. Inclusive cuando, a pesar de que empecé a estudiar sociología, mi primer objeto de estudio fue la sociología urbana, porque había muchas cosas que combinaban lo que había aprendido en ingeniería civil con lo que estaba sucediendo en la UNAM. Uh-huh. Entonces yo empecé a escribir sobre problemas de sociología urbana, entender lo que pasaba en los movimientos sociales, urbanos y todo eso. Y bueno, pues también la práctica fue de que estuve en algunos ejidos ahí visitando gente, viviendo con ellos, etcétera. Entonces, traes una práctica muy fuerte, no nada más familiar, sino también de carácter social. Entonces, ese es el punto. Ya en los últimos años, hace 5 años que se celebraron los 40 años de lo que empezamos en la lucha de las escuelas universitarias, me invitaron, no los de ahí, me invitó el doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, que fue el orador principal del aniversario, estuvo el gobernador, estuvo todo el mundo, reconocimientos para todos, pero bueno, llegó el exgobernador y él expuso todos los antecedentes. Previamente él había hablado conmigo para pedirme información sobre algunos hechos muy particulares y lo hizo ver. Entonces, estando ahí les dice, bueno, pues sí, cuando empecé con todo esto, los movimientos, ahí estaba Lerins Varela. Y a quien le pregunté sobre toda la información de esto, porque él siempre estuvo ahí, fue Lerins Varela, ¿verdad? Ese es el único reconocimiento que estamos. Ya hablé con el rector y le dije, oiga, rector, ya escucho todo lo que se dice en los movimientos. Yo nunca he venido aquí a reclamar, ni mucho menos. No me hace falta, pero creo que ya pasó tiempo como para que me sigan castigando de esa manera, ¿verdad? Uh-huh. Que fue el rector anterior y dijo, vamos a hacer todo lo posible para que salgas. Bueno, se acabó el tiempo de él y llegó otro nuevo. No he tenido tiempo de hablar con el nuevo rector. Estoy esperando nada más el momento porque a él lo conozco. Él fue también de las luchas, fue el primer dirigente sindical de los maestros a finales de los 70s. Y yo dije, bueno, pues a él sí lo conozco ya de trayectoria. Uh-huh. Pero de todos modos fui y hablé con el nuevo director de Ingeniería Civil. He tenido, yo creo que se ve frustrado ahí de repente porque ha sido inestable ahí la Facultad de Ingeniería Civil en los últimos años porque ha tenido 2 directores que perdieron la vida, unos natural y otros no. Y el último, bueno, pues ahorita está allá en Durango Capital como secretario general. Y el que entró, pues fui y les dije, oiga, yo tengo pendiente, yo quiero ver cómo lo resolvemos. Y se lo dije al rector, en su momento le dije, hay gente que piensa que quiero que me regalen el título, pero yo no pido eso, sino que me den las facilidades porque es algo personal. Claro. Le dije, de ustedes debería de nacer el regalármelo como un reconocimiento, pero es de ustedes, no mío. Claro. No busco el reconocimiento, quiero que algo que a mí me costó, me resuelva. Cerrar ese ciclo. Me falta cerrar ese ciclo. Sí, y eso es lo que le fui a plantear al director nuevo hace unos días. Le dije, oye, pues yo soy fulano de tal.
tú no vienes de la historia propiamente de aquí, pero esto es importante. Estoy ahorita investigando lo de la UGED en Gómez y estoy revisando lo de la UAC también. O sea, estoy poniendo a mis prestadores de servicio en ese sentido. Y por último, Vamos a hacer fiesta. no, lo que te quiero decir es... Vamos a hacer fiesta el día que tengas tu título. Lo que quiero decir es que pues tengo 3 títulos, 2 de licenciatura y una maestría. No, qué bárbaro. Tengo trunca en este momento porque no pude terminar por tiempo, por recursos, por todo lo demás. El doctorado, me inscribí en el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de La Habana. Pero bueno, yo resumo también algo muy importante, mi familia. Claro, tus hijas, tus nietos. Rosario, la maestra Rosario Varela, la doctora Rosario Varela. Tus hijas. Que la pasamos, amiga. Ahorita todos están haciendo doctorado. 2 están en el doctorado, una en el Colmex, Ajá. La otra aquí en la Autónoma de Coahuila, la otra está haciendo la maestría en la UGED, en Gómez, la mamá de mi nieto. Ajá. Y en el caso de la más pequeña que está en Guadalajara, pues ella estuvo trabajando, ella es egresada de Ciencia Política de la UAM, pero ella decidió trabajar en las cuestiones de exclusión. Ella estuvo trabajando en el CONAPRED hasta finales del año pasado, le invitaron en Jalisco a una secretaría y está ahí como asesora en términos de lo que a ella le ha gustado. Que es evitar la desigualdad y todo eso. Maravilloso, maravilloso. Entonces, no me quejo. No tienes por qué. No tienes por qué, la verdad es Son que... totalmente independientes Claro. en sus decisiones. Las apoyamos. En todo. Y ahí andamos. Y nosotros agradecemos que ¿No? en ese andar nos haya regalado unos No, minutos de yo- tu tiempo. Muchísimas gracias, Lerins. Yo agradezco y siempre estaré en la disposición de estar aquí. Yo sé que es responsabilidad de los que somos, porque ya me considero como eso, igual que Rosario y otras gentes, somos parte de esa corriente de opinión en la región. Yes. Nos ha tocado estar en otro lado, Ujú. hemos coincidido en otras partes, nos ha tocado a Rosario y a mí estar en otros congresos, no nada más internacionales aquí en México, hemos tenido la oportunidad de estar en Ecuador, en tiempos de Correa, en Costa Rica, estuvimos el año pasado en España, en Murcia. Hay muchas cosas que seguimos aprendiendo, ¿verdad? Estuvimos recientemente en Monterrey, en el Congreso Internacional de ALACIP y AMECIP. Ujú. Toda América Latina vino. Estuve yo el mes pasado en Tabasco con la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, reencontrándome porque ya tenía 3 años por el compromiso en Gómez Palacio. Que pues al final de cuentas, lo comento, para mí es satisfactorio lo que hicimos en Gómez Palacio. Así Podrán es. decir muchas cosas, pero lo que me permitió la entonces presidencia Leticia Herrera, y que en su momento comenté algunas cosas aquí en esta estación que siempre me ha cobijado, hicimos un trabajo que ahorita están aprovechando en Gómez Palacio, que ese era el objetivo. No puedes terminar un trabajo y luego llega una administración y borrón y cuenta nueva. No, ahí está. De eso nos Es una dolemos. satisfacción. De eso nos dolemos, de que no se ha aprovechado lo que Así hacen otras es. administraciones. Lerins, muchas gracias por tu No, presencia una vez más. Muchas gracias. Eso es todo lo que te puedo decir, porque la verdad es que siento que ahora sí te conozco. Siento que ahora sí te conozco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y No, así, al contrario, gracias por esta oportunidad. y así llegamos al final de esta emisión. Agradecidos con ustedes por habernos acompañado. Los esperamos el lunes entrante. Hasta entonces.